Que el Señor les bendiga, hermanos, buenos días. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Y le voy a pedir que se pongan de pie y vamos a dar comienzo a nuestra reunión. Dios bendiga a aquellas personas que nos van a seguir a través de las redes sociales. Buenos días y bienvenidos también a nuestra transmisión. Y le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo número 150. Libro de los Salmos, capítulo número 150. Amén, vamos a leerlo alternado, vamos a leerlo todos juntos. Dice así la palabra del Señor: alabad a Dios en su santuario, alabadle la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Amén. Así lo voy a pedir a nuestra hermana Esther que esté elevando una oración para empezar esta reunión. Amén. Vamos a empezar a alabar al Señor. Amén. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperar en Dios. Reinará por siempre nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperar en Dios. Reinará por siempre nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste con alas de amor.
Libertador, Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios, tú no desmayas, nunca fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador, nos levantaste con alas de águilas, eres el infinito Dios, el infinito Dios, tú no desmayas y nunca fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador, nos levantaste con alas de águila. Amén. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él servo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confías a mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es el Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey y Él es el Rey, Él reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él servo fiel, pues mi vida Él compró con su amor. Él es el Rey, lo confías a mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey y Él es el Rey, Él reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo llevar. Él es el Rey, y Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, y Él es el Rey, Él reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey
llevar. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, y el único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, por siempre te alabaré. Tú eres todo, tú eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso y eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, no hay nadie como tú. Amén. Amén. Puede sentarse. Y así voy a dejar lugar a nuestro hermano pastor Víctor Manuel para que él siga con la programación de esta escuela dominical. Amén. Que el Señor les bendiga. pero cuyas palabras dicen: si alguien te pregunta cómo estás, bendecido, bendecido, porque Cristo vive en mí. Amén. Esa es la bendición de Dios, mis hermanos, sobre todo aquel en el cual habita, vive, señorea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Por eso, mis hermanos, es bueno decir: Dios te bendiga. Dios les bendiga, hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, hermanos y hermanas que en esta mañana nos acompañan. Sean cada uno de ustedes bienvenidos.
Y vamos a iniciar esta escuela dominical, mis hermanos. Hoy también tenemos una presentación, una dedicación, pero vamos a dedicarle un tiempo razonable a la administración, a la enseñanza, ya que es escuela dominical y hay tiempo para todo. Amén. Entonces vamos a aprender hoy, vamos a iniciar hoy, hermanos. Vamos a iniciar hoy la enseñanza o el estudio del libro. Si gustan pasarle, muchachas, a la clase de adolescentes. Sí, como gusten, pásenle. Allá arriba ahí está Abigail. Amén. Entonces, acá, entonces, a lo mejor abajo, hija, pues, Erika, me parece que está algo delicada. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a iniciar el estudio del libro de Segunda de Corintios. Amén, para que lo tenga presente de este domingo en adelante. Y posteriormente vamos a pasar a la presentación, dedicación de Yairén. Amén. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos siguen a través del Facebook, en sus hogares, donde se encuentren, y ahí sea la bendición también para cada uno de ustedes. Segunda de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer solamente el versículo 1 al 3, hermanos. ¿Lo tienen? Amén. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 1 al 3. Si nos es posible, leemos todos juntos a una sola voz. Amén. Dice así la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, aleluya, con todos los santos que están en todo Acaya, gracia y paz a vosotros. Amén. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vayamos, mis hermanos, aleluya, ahora a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Es la primera carta, hermanos, y la segunda en la que vamos a estar estudiando. Dice así también de igual manera del versículo 1 al versículo 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Verso 3, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar para pedir la ayuda y la dirección de su Santo Espíritu, mis hermanos, y que Dios hable en esta mañana a cada uno de nosotros a través de su palabra. Padre, en esta hora nos acercamos a ti confiadamente, a ese trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Padre, en esta hora yo te ruego que una vez más tú seas exaltado,
tú seas glorificado y que tu Santo Espíritu hable a nuestras vidas, Señor, y use mi vida, Señor, para compartir, para ministrar tu bendita y santa palabra, la cual, Señor, aleluya, tú la enviarás con un propósito, con un fin, mi Dios, de bendecir, de edificar, de consolar y de fortalecer nuestras vidas y nuestra fe. En el nombre glorioso de Jesús, yo te lo pido, Señor. Amén y amén. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a iniciar, mis hermanos. Amén. Dice así el versículo 1, como ahorita lo leímos en la segunda carta. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Vemos aquí, mis hermanos, la presentación, la dedicación, mis hermanos, y el nombre, mis hermanos, el nombre del que está mandando, o el que está, escribiendo o llevando a cabo este mensaje, única y exclusivamente, mis hermanos, en aquel momento, a la iglesia de Corinto. Amén. Y Pablo dice aquí, mis hermanos, pone el nombre Pablo. Y hay algún significado o un porqué. Porque en otras epístolas o en otras cartas, mis hermanos, no pone Pablo, sino siervo. Y en esta ocasión, mis hermanos, Pablo tenía una característica en las cuales, mis hermanos, al escribir estas cartas tanto a los Corintios como a los Gálatas y a los Efesios, mis hermanos, él pone Pablo, apóstol de Jesucristo. Y en las otras cartas, mis hermanos, se autonombra siervo de Jesucristo. ¿Por qué? Mis hermanos, porque en Corinto, tanto en Corinto, en Éfeso y en Galacia, había ciertos conflictos, ciertos problemas, ciertas diferencias que era necesario que se corrigiesen conforme a la palabra de Dios. Y al mencionar Pablo, llamado, dice, a ser apóstol, mis hermanos, da a entender que no era por su propia cuenta lo que él iba a expresar o lo que él iba, mis hermanos, a decir. O mis hermanos, Sóstenes, del cual habla aquí, es el escriba, es el secretario, el cual está escribiendo esta carta a los Corintios. ¿Por qué? Porque Sóstenes era un miembro de la iglesia formada en Corinto. Y más que él, era el indicado, mis hermanos, para llevar esta carta y dar el mensaje a la iglesia de Corinto en general. Entonces, al decir Pablo, apóstol de Jesucristo, da a entender y quiere que quede bien claro, mis hermanos, que no es él. Por eso dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Y el significado de apóstol es enviado. Mire, vayamos al libro de los Hechos, capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 1. Porque antes era conocido como Saulo de Tarso. Ahora él se nombra o toma su nombre Pablo. El significado de Pablo, hermanos, quiere decir pequeño. Amén. Pequeño. Porque Pablo, mis hermanos, no solamente se nombra pequeño para poderse considerar, él lo nombra el más pequeño de los otros apóstoles, sino que también por cuanto era de baja estatura. Pero esa baja estatura no minimizaba en ningún concepto su
autoridad. Amén. Entonces dice el versículo 1 del libro de los Hechos: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Esto era o fue antes de su conversión, antes de su entrega a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, del camino, mis hermanos, de Dios, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Y donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Amén. Ya llegó la maestra. Aleluya. Mis hermanos, dice: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué es lo que se le dijo a Pablo que debería hacer? Ir y llevar el evangelio. Evangelio quiere decir buenas nuevas de salvación. Amén. Evangelio, buenas nuevas de salvación. Y este era, mis hermanos, el por qué Cristo se le apareció a Saulo de Tarso, aún y cuando él era o fue un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de los hombres y mujeres que vivían y que andaban en el camino. Ya una vez Saulo convertido al evangelio, mis hermanos, entonces es llamado apóstol, porque fue llamado, fue escogido para llevar el mensaje de salvación. Amén. Es por eso que dice Pablo, llamado a ser apóstol. Cuando tú, hermano o hermana, eres usado por Dios, usada por Dios, y ministras la palabra de Dios, hasta de cierto modo estás fungiendo como apóstol, porque eres un llamado o una llamada a dar la palabra de Dios. El apostolado tiene más cosas, mis hermanos, que se distingue, pero el primer punto es ser llamado a ministrar el mensaje de salvación de Dios. Y dice aquí el versículo 1 de 1 de Corintios: apóstol de Jesucristo. Se le apareció Jesús en el camino a Damasco, mis hermanos, y él le dijo: ¿qué quieres que yo haga?
levántate y vete a la calle llamada a la derecha. Ahí encontrarás a uno llamado Ananías y él te dirá lo que debes de hacer. Apóstol de Jesucristo. Mis hermanos, ahorita les comentaba, ¿por qué Pablo hace esta presentación? Porque si usted escudriña la Escritura, o escudriña estas dos cartas de Primera y Segunda de Corintios, se va a dar cuenta de que hubo ciertos conflictos, ciertos problemas que tenían que corregirse. ¿Con qué fin? Con el fin de que aquellos que habían sido convertidos se mantuvieran fieles a la palabra de Dios, al mensaje que ellos habían recibido en su momento. Y el principal motivo, mis hermanos, como lo dice aquí en este versículo, a los santificados. Amén. Aquellos que ya han sido apartados, escogidos. Amén. Al entregar su vida a Cristo. Porque la palabra santo quiere decir escogido, apartado para un servicio o para el servicio a Dios. Amén. No porque nosotros o porque el creyente sea completamente perfecto, sin tacha y sin pecado. No, sino simple y sencillamente, mis hermanos, hemos sido llamados a apartarnos, así como Saulo de Tarso fue apartado de ser perseguidor de la iglesia de Dios, amén, para servir ahora ¿a quién? A la iglesia de Dios, a los llamados a ser santos, amén. Entonces dice, apóstol de Jesucristo, para que aquellos miembros de la congregación de Corinto entendieran y comprendieran, mis hermanos, que es o fue llamado por Jesucristo. Él no se autonombró como apóstol, sino fue escogido y fue llamado a ser apóstol de Jesucristo, para que aquella congregación comprendiera, amén, comprendiera que no era él, sino que era la autoridad que estaba sobre él. ¿Quién era esa autoridad? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, o sea, Dios mismo. Amén. Dice, por la voluntad de Dios. Esto no quiere decir, mis hermanos, que a cualquier persona, a cualquier creyente, amén, que desee ser apóstol, tiene que pensarlo y tiene que examinarse. Amén. Llamado a ser apóstol de Jesucristo, y luego el sello, por la voluntad, no por la voluntad del pastor, no por la voluntad del líder, amén, no por la voluntad de uno, sino de Dios. Mire, acompáñame al Evangelio de San Juan, capítulo 1. Aleluya. Verso 11 al verso 14. Dice Juan, a lo suyo vino, amén, y los suyos no le recibieron. Está hablando Juan de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a dar las buenas nuevas de salvación, a presentar el reino de Dios. Entonces, eso era lo suyo. Y a eso vino Jesús, hermanos. A lo suyo vino, pero los suyos, el pueblo a quien él fue llamado, al pueblo de Israel, pero los suyos no le recibieron, lo rechazaron, lo menospreciaron, lo crucificaron. Dice el versículo
12. Más a todos, ¿quiénes son todos? Todos, tanto israelitas como gentiles, y entre los gentiles estamos tú y yo. Una persona gentil es aquella que no tiene la nacionalidad judía, la nacionalidad hebrea. Amén. Gentiles, pero dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué, hermanos? No dice creación, hijos de Dios. Amén. Mas a todos los que le recibieron, dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Salvador. Emmanuel, Dios con nosotros. Los que creen en su nombre les dio potestad. O sea, automáticamente reciben poder y autoridad para proclamarse hijos de Dios. Amén. Una cosa es ser creación y otra cosa es ser hijo de Dios. Amén. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, no es por imposición del hombre, no es por herencia que se obtiene la salvación, sino solamente es por recibir, por creer y por confesar a Jesús. Bueno, a ellos, hermanos, el apóstol Pablo les estaba escribiendo, les estaba mandando esta carta. ¿Por qué? Porque ellos ya habían recibido a Jesús como su Salvador, pero era necesario corregir, acomodar ciertas cosas, mis hermanos, para que ellos continuaran viviendo como al principio. Amén, siendo santos para el Señor. Entonces dice el versículo 1, última parte, y el hermano Sóstenes. Amén. ¿Por qué dice y el hermano Sóstenes? Porque Sóstenes, mis hermanos, fue un miembro de la iglesia en Corinto. Amén. Vayamos a Hechos 18:1. Amén. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas. ¿Y a dónde fue? Fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Entonces vayamos, mis hermanos, ahí en este mismo capítulo, verso 7. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión, de noche no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Verso 16, mis hermanos, y lo echó del tribunal. Entonces todos los griegos, o sea, todos los gentiles que estaban en Corinto, mis hermanos, y que estaban en contra de la palabra del Señor, apoderándose de ¿quién? De Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Galión era la autoridad.
Entonces vemos aquí, mis hermanos, por eso dice, y el hermano Sóstenes. Cuando a lo mejor usted lo ha leído y se ha de haber preguntado, ¿por qué Pablo añade y el hermano Sóstenes? Amén. Mis hermanos, ¿quién podrá ser entre una familia, si alguien, mis hermanos, conoce a la familia, y alguien le dice a ese miembro de la familia, oye, está así en esta situación tu familia, habla con ella? Amén. O habla con él. ¿Quién es el más indicado? ¿El vecino? ¿El compañero de trabajo? No. Es uno que conoce a la familia y que pueda ser miembro de la familia. Amén. Por eso aquí Sóstenes, mis hermanos, y el hermano Sóstenes, porque él pertenecía a la congregación de Corinto y era el que podía ser aceptado para que recibieran aquellos corintios este mensaje. Ok, continuamos. Miren las palabras que utiliza Pablo. A la iglesia de Dios que está en Corinto. No va dirigida esta carta a una persona en lo individual, en lo personal, sino va dirigida a todo el cuerpo, a toda la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Aquellos que han sido llamados a ser santos. Amén, como lo dice este versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Y lo dice, ¿a quiénes más? A los santificados en Cristo Jesús. Amén. O sea, mis hermanos, es muy claro Pablo, y tiene mucho cuidado, porque Pablo entendía y comprendía, como en su vida pasada, mis hermanos, aquel mensaje de salvación que oían, mis hermanos, aquellos que no aceptaron a Jesús, inmediatamente iban ante las autoridades y exponían ese problema para ellos. Que aquí hay un hombre que está adulterando, aquí hay un hombre que está sublevando a la gente. Amén. Y podía correr el riesgo de que también esto sucediera en Corinto. De tal manera, hermanos, que dice a la iglesia de Dios, exclusivamente a la iglesia de Dios, a los miembros de esta iglesia en Corinto. Amén. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser, ¿qué, hermanos? Santos. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, mis hermanos, expresa, y todo aquel que invoca el nombre del Señor, que, mis hermanos, apártese de toda iniquidad, de todo pecado. Y todo aquel que invoca el nombre del Señor, todo aquel, mis hermanos, que ha sido salvo, que ha sido llamado a ser santo, amén, apártese. Porque si continúa, entonces quiere decir que necesita, mis hermanos, necesita más comunión, más entrega, más fe, mis hermanos, para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Jesús le dijo a la mujer samaritana, mujer, créeme, ¿sí?, que llegará el día en que ni en este lugar ni aquel lugar, amén, porque la mujer samaritana justificaba el hecho de que el lugar donde en Jerusalén se debería de adorar, de bendecir, de glorificar a Dios. Y hoy en nuestros días, mis hermanos, usted ha oído las noticias. ¿Cuál fue el conflicto? Por Jerusalén. Amén, por Jerusalén. Entonces, mis hermanos, digo, Jesús, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no limitados a un solo
lugar. Los que invocan el nombre del Señor en cualquier lugar han sido llamados a ser santos. Amén. Apartados, escogidos, llamados. Dice que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y luego dice, Señor de ellos y nuestro. O sea, la máxima autoridad, hermanos. Por eso tenemos nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, mis hermanos, debemos de considerar esta palabra como la máxima autoridad sobre nuestra vida. Sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque el que la escribe es Dios. El que la llevó a cabo es Dios para el bienestar de la humanidad. Nosotros, algunos de nosotros, éramos, al menos su servidor, era un vil pecador. Probablemente no perseguía a la iglesia como Saulo, pero me comportaba como tal con mis malos hábitos. Llegó un día, amén, en que Dios me llamó, Dios me escogió y tuve que reconocer mi pecado, tuve que confesar mi pecado y decirle al Señor, aquí estoy. Te entrego mi corazón. Amén. Te entrego mi corazón. Sé tú, mi Señor y mi Rey. Amén. Y esto es lo que dice Pablo, mis hermanos, a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos y nuestro. Para que la iglesia en Corinto comprendiera y si habría algo que corregir, entraran una vez más al camino recto. Y él termina en estos tres versículos, hermanos, el deseo, como debe de ser el deseo tuyo, el deseo mío y el deseo de todo creyente. Dice, gracia y paz. Gracia, don inmerecido. Amén. Algo gratis, así para entender, algo gratis que se nos ha dado. ¿Quién representa esa gracia? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien pagó el precio por mi pecado, por tu pecado, precio que tú y yo y que ninguno puede pagar, mis hermanos, solamente a través de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Por eso dice gracia y paz. Amén. Dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, esto quiere decir, cuando estábamos en pecado, éramos enemigos, estábamos en enemistad con nuestro Dios. Pero ¿qué hizo Cristo? Mis hermanos, al venir y morir en la cruz por ti y por mí, tomó la mano de Dios, tomó la mano de Víctor, amén, y me justificó. Ahora ya Víctor es justificado, no porque sea justo, no porque sea recto, no porque sea perfecto, sino porque yo pagué un precio por él. Amén. Gracia y paz, dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Jesús dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ¿qué es nadie? Nadie viene al Padre si no es por mí. Al decir nadie, de ninguna nacionalidad, de ninguna posición, mis hermanos, ni el que se considere muy sabio, ni el que se considere muy ignorante. Amén. Todos tienen la oportunidad, si reconocen su pecado delante de Dios y confiesan a Jesús como su único y suficiente Salvador, entonces es llamado
a ser santo. Amén. En esta mañana, hermanos, en esta mañana, démosle gracias a Dios por esa gracia. Amén. Y por esa paz. Y que ahora podemos disfrutar confiadamente. Amén. Confiadamente. Dice que Él guardará nuestros pensamientos en paz. Amén. Y nuestro corazón en Cristo Jesús. Y en esta mañana, mis hermanos, pues es la introducción de esta primera carta del apóstol Pablo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque más adelante se van a presentar varias situaciones que Pablo requería primeramente que entendieran y comprendieran que la autoridad que la enviaba o que se las enviaba era Dios, no Pablo. Amén. Dijo Cristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. ¿Por qué, mis hermanos? Porque lo que Pablo deseaba, porque Pablo conocía a la iglesia en Corinto, que había sido muy bendecida entre las otras congregaciones que había él edificado y fundado. Había sido muy bendecida con muchos dones y talentos espirituales. Amén. Que estaban mal encaminados. Es por eso que Pablo tuvo la necesidad de escribir esta carta, para que ellos continuaran como al principio. Amén. Siendo santos, y mis hermanos, que ellos continuaran en ese mismo sentir, y que en lo que ellos habían sido bendecidos, entonces ellos tenían que compartirlo. Amén. Dando de gracia lo que ellos habían recibido de gracia. Amén. Dios bendiga sus vidas, mis hermanos. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos acompañaron a través de esta transmisión. Amén. Sigan adelante. Aleluya. Continúen fieles al Señor. Es mi deseo, y que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con ustedes y sea con nosotros. Amén. Dios les bendiga. Aleluya.